Es al secretario general de la Asociación Bancaria, además diputado nacional. A ver qué balance hace él, ¿no? De todo lo WINE. Sergio Jorge Rial, de Radio 10, buen día. ¿Qué tal, Jorge? Un saludo a la audiencia y a todos en el estudio. Bien, bien. ¿Uno tiene que decir feliz 100 días o infeliz a 100 días? ¿Cómo arrancamos? No, de felices claramente no tienen nada. Han sido 100 días donde se ha generado bastante angustia en la sociedad y particularmente en los sectores que menos tienen, ¿no? Creo que festeja un pequeño grupo de argentinos que tiene mucho dinero y que va a tener mucho más dinero a partir de las políticas que ha impulsado el gobierno y han ido en detrimento del grueso de los sectores sociales de la Argentina estos 100 días. La apertura económica hizo que las grandes corporaciones que fijan los precios, entre otros, de los alimentos, tengan una ganancia sideral, mientras hay una caída abrupta del nivel de ingreso de los salarios y particularmente de las jubilaciones. Entonces, para festejarán las grandes empresas formadoras de precios, no así los trabajadores. Uno desde afuera, Sergio, lo que nota es, bueno, cierta orfandad a nivel dirigencial, políticamente hablando, y es lógico, pasaron 100 días nada más de la asunción y de una derrota, pero sí se ve organización en todo lo que tiene que ver con el movimiento obrero. Uno siente que la CGT está organizada. ¿Estamos muy equivocados, Sergio? Ustedes están organizados, digo. No, no está equivocado en el análisis, por ahí es un poco más amplio. Hay que reconocer que cuando hay un balotaje, la sociedad lo que definió es: no quiero que ustedes nos sigan gobernando, al menos como nos gobernaron en el último tiempo, y usó una opción que, bueno, lamentablemente era una opción muy nociva para los argentinos. Entonces, la primera lectura que uno tiene que hacer desde la política es que hacer una autocrítica, las cosas que se hicieron mal, para que la sociedad no te acompañara con el voto. Y a partir de ahí, hacer un segundo análisis, que es que Milei tampoco es un presidente del 56% como él se quiere vender. Milei es el presidente del 30%, que es la elección general. Y esa es su representación en el Parlamento, y por eso no tiene gobernadores, y por eso no tiene intendentes. Y lo que debería hacer, si él lo que pretende es tener un proyecto político en donde anteponga los intereses de la nación, es dejar de llevar las confrontaciones a niveles ya de las barbaridades que dice y hace, y tratar de buscar pacificar a la Argentina para encontrar un camino donde, aún donde hay dificultades, se puedan manejar esas dificultades desde otro lugar que tiene que ver con el consenso y cubrir los intereses de todos. Que insulte a los gobernadores cuando los gobernadores fueron elegidos en sus provincias para cuidar a los ciudadanos de esas provincias, porque estén defendiendo a esos ciudadanos, él los insulte, no es el camino, ¿no? Está claro. No. Sí, el movimiento obrero ha sido el organizador de la protesta social. Obviamente, la resistencia a las políticas del gobierno de Milei, en principio no es que no vaya a venir por la política, pero el organizador tiene que ser el movimiento obrero, a partir de que la política ha tenido en las urnas una expresión de la ciudadanía que era haberlo votado a Milei. Claro. Bueno, este domingo es una prueba a fuego, ¿no? Incluso destacamos que los organismos de derechos humanos, que durante 30 años estaban divididos en esta fecha tan importante, van a marchar todos juntos. Digo, hay que poner la mirada el domingo, ¿no, Sergio? Este 24 es como la movilización y paro de 12 horas planteada por la CGT contra la ley ómnibus y el decreto. Sirvió para unificar posiciones desde el movimiento sindical, articulando la protesta, y con todos los sectores agredidos y los sectores políticos. Creo que este 24, que es tan caro al sentimiento de quienes profesamos la política de derechos humanos como una de las políticas centrales, va a tener el acompañamiento de todos los sectores de la sociedad que se sienten agredidos por este modelo, y se va a transformar realmente en una gran marcha el día 24, en donde por segunda vez en 100 días el pueblo se va a expresar también, no solo recordando esta fecha trágica para los argentinos, sino también se va a expresar contra las políticas que son exactamente las mismas o casi parecidísimas, nada más que esta vez lo hicieron con el voto popular, antes lo hicieron por las armas. Sergio, una preguntita, si no me olvido, porque estoy grande y me olvido. ¿Se está sintiendo la presión en la Cámara de Diputados por el poroteo, por lo que se viene por la votación? Y uno mira y ve que quizás algunos sectores tienen hoy diálogo con el gobierno que antes no lo tenían, y que lo habían interrumpido, mejor dicho, porque empezaron con diálogo prácticamente todos los sectores opositores. Después hubo un impas porque las provincias reclamaban, o algunos sectores políticos reclamaban algunas cuestiones vinculadas al ejercicio de poder que tienen esas provincias, en esos lugares.
Cuando hubo esa tensión, el presidente no supo resolverla, mejor dicho, la resolvió mal, que fue decir que no, insultar, agraviar, y creo que algunos sectores empiezan a retomar ese diálogo. Eso es un resultado incierto, porque tenía un presidente atípico, que en lugar de buscar consenso, dinamita puentes de cualquier punto de encuentro, así que es moneda en el aire, digamos. O sea, no está la cosa segura como algunos afirmaban. Hay que esperar ese día. Y mirá, por empezar, recién estaba leyendo que estaba a punto de sacar un decreto, según dicen, hace un ratito estaba viendo algunas noticias, por el tema jubilatorio, de la fórmula jubilatoria. Uh-huh. De vuelta dinamita puente con sectores con los que estaba hablando, es decir, si hay un pedido de sesión especial de Hacemos Federal para tratar un proyecto presentado por la coalición cívica, si cuando se junta con parte del radicalismo, parte de ese radicalismo le dice hay que resolver el problema jubilatorio, y en lugar de resolverlo de un modo razonable decide sacar un decreto donde vuelve a licuar el salario o el ingreso de los jubilados, bueno, yo si soy de esos sectores políticos y te sentaste a dialogar, decís que estamos hablando si termina gobernando por decreto. Bueno, en línea con todo eso, ¿qué tal? Sergio, buenos días. Andrés Lerner te saluda. En línea con todo eso, hay, por lo menos, de acuerdo a lo que se difundió, ¿no?, del borrador de la ley ómnibus que quiere discutir el gobierno, ya no una vuelta del impuesto a las ganancias con el esquema anterior, sino algo mucho más agresivo, en lo que prácticamente todo aquel trabajador que no esté abajo de la línea de pobreza va a pagar el impuesto a las ganancias. Si esto avanza en el Congreso de la Nación, ¿cuál va a ser la reacción del sindicalismo? Bueno, en principio claramente de rechazo, de oposición, y habrá que articular los mecanismos para generar los métodos de lucha suficientes para que esto no prospere. Que una canasta familiar para no ser pobre esté casi en 700.000 pesos y que te cobren un impuesto al trabajo a partir, no de 1.000.000, sino de 900, porque vos tenés que tomar la totalidad de tus ingresos, no el salario mensual. En la totalidad de tus ingresos está el aguinaldo, está si cobras un bono, si cobras un extra por presentismo, todo eso lo tenés que dividir por 12, quiere decir que con un salario de 900, vos con un salario de 900.000 ya vas a pagar. O sea, 700.000 para no ser pobre y 900.000 ya sos rico, pareciera, y tenés que pagar ganancias. Es una locura, una insensatez. Y habría que empezar a estudiar, que lo estamos pidiendo nosotros con nuestros abogados acá en Bancaria, si no es confiscatorio, porque el salario es alimentario y lo que estás afectando es un impuesto a los ingresos. Claro. Entonces, ya no es que si discutís si es ganancia o no ganancia, te están poniendo un impuesto a los ingresos. Podrían hacer una presentación en ese sentido, nosotros estamos trabajando confiscatorio. En la bancaria estamos trabajando, los abogados están estudiando, porque si vos vas a establecerlo y un trabajador para no ser pobre necesita 700.000 pesos y vos por 900 le vas a cobrar un impuesto al ingreso por su salario, bueno, me parece que es confiscatorio porque el salario es alimentario. Hablando de bancarios, ¿cómo te va? Sergio, Mauro, Federico. Hola Mauro, ¿cómo andás? Bien. Nosotros hace algunas semanas develamos bueno, no sé si era un misterio, pero que había un grupo que estaba trabajando, un estudio jurídico, en una suerte de esquema privatizador del Banco Nación. Ayer pasó algo que tiene algo que ver con el Banco Nación, que fue la renuncia de Armando Guibert. Pero no al banco. Claro. Exacto. Renunció. Armando Guibert, lo recordábamos ayer incluso nosotros, es un personaje muy ligado al esquema privatizador de los 90, un tipo que participó del desguace del Estado y que ahora fue convocado con un cargo como secretario de Estado para hacer más o menos lo mismo, pero a la vez tenía un cargo en el directorio de la Nación. Ahí no renunció, ¿no? No ha renunciado, hasta donde sé no ha renunciado, incluso usaron la figura de Honoren para tratar de sortear la incompatibilidad que no se puede tener dos cargos en el Estado Nacional, y habrá que ver si ahora va a cobrar como director, si va a seguir como director, porque si renunció por lo que dicen que renunció, que es que era el responsable del supuesto del decreto que supuestamente, no sé si no había leído o no le habían entendido la orden al presidente, de que se aumentó el sueldo. Bueno, si cometiste un error y lo estás desafectando por eso, lo tenés que desafectar de todo. Pero está claro, Sergio, está claro que eso no es el argumento de fondo. Pero vos pensás que el presidente no sabía lo que estaba firmando, vos pensás que no dio la orden el presidente, vos creés que era Yacine el que hizo eso, no, el ministro de Trabajo no lo hace, eso, el presidente de la Nación se aumentó, lo descubrieron, lo pescaron, lo cobró y lo pescaron, que se haga cargo. Sí, no, totalmente. O sea, vos no crees en la teoría de que Milei no lee las cosas. No, sería una locura que un presidente no esté leyendo las cosas. Sí. ¿En manos de quién estamos entonces? Yo preferiría pensar que le echó la culpa a otro
no haciéndose cargo, a pensar que no lee, porque en cualquier momento entonces pasa cualquier cosa en la Argentina y firma cualquier cosa. Claro. Bueno, Sergio, entonces movilización masiva seguramente el domingo a la plaza, así que nos vamos a encontrar por ahí, Sergio. Te mando un abrazo grande. Un abrazo para ustedes, como siempre, muy buen programa y nos veremos el 24 y nos veremos en la calle siempre. Siempre. Gracias, Sergio. Hasta luego. Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria, diputado. Viste que contó, están cambiando voluntades en la Cámara.